Vamos a iniciar con el tema, ¿no? Importancia del pegamento en la colocación cerámica. Sin antes comentarles, señores, quiénes somos, ¿no? La empresa Saint-Gobain actualmente tiene más de 350 años de existencia, ¿sí? En el mercado peruano iniciamos hace 10 años aproximadamente con nuestro negocio de pegamentos y fraguas web. Poco a poco se ha venido incorporando marcas como Volcán y Z Aditivos. El día de hoy vamos a conversar sobre los pegamentos y fraguas. Ok, los puntos que vamos a tocar van a ser revestimientos, el tema de los soportes, donde colocamos usualmente estos materiales, la correcta instalación, posibles errores y vamos a cerrar con el tema de las juntas, todos los tipos de juntas que implican este trabajo de revestimiento. Bien, aquí quiero mostrarles un poco la evolución, ¿no? Haciendo una comparativa entre la evolución humana y la evolución de los revestimientos, ¿no? Ejemplo hoy es que hace 15, 20, 25 años se instalaban pues mayólicas cerámicos de dimensiones o tamaños pequeños, ¿no? De 10 por 10, 20 por 20, 30 por 30, y es ahí donde se utilizaba pues solo cemento, ¿no? En la actualidad ya no podemos continuar con ese tipo de prácticas porque los revestimientos han evolucionado, ¿no? Ya existen formatos mayores a 1 metro, 2 metros cuadrados, donde ya es necesario utilizar un pegamento más técnico que nos pueda dar un mayor tiempo de corrección, de modificación, que nos permita también ejercer una mayor capacidad adherente. Bien, entonces para ello manejamos pegamentos exteriores, básicos, flexibles y pegamentos especializados. Aquí algunos conceptos, términos, ¿no? De revestimiento y enchapado, ¿no? Los productos que vamos a mostrarles o que les voy a mostrar más adelante, ¿no? Son adhesivos en base a polvo, de base cementicia, que son nuestros pegamentos. Entonces, ¿qué función cumplen estos productos? Básicamente es la capacidad de unir dos superficies. En este caso, pues pueden ser cerámicos, porcelanatos, mosaicos, piedras naturales, piedras especiales, ladrillos tipo rocochó. ¿Sobre qué tipo de soportes o sustratos también como se le denomina, ¿no? Placas de concreto, pueden ser paredes tarrajeadas, pisos pulidos, pueden ser pisos existentes también sin la necesidad de retirar, podemos realizar un revestimiento o un enchapado sobre ese piso, ¿sí? También está el drywall, que es un sistema de construcción en seco, que también se realizan trabajos de revestimiento o enchapado. Aquí otras dos especialidades, ¿sí? Usualmente pues la colocación de grandes formatos está en tendencia, sin embargo también se ha considerado el revestimiento o el enchapado en altura, ¿sí? Mencionarles que el revestimiento o enchapado con el uso de pegamentos está estipulado solo hasta los 3 metros. De los 3 metros a más, como se puede ver aquí en la imagen, ya es necesario, ¿no? Apoyarnos de un anclaje mecánico, ¿no? Estos tipos de anclajes tipo clic que nos van a facilitar o ayudar de que cuando el revestimiento, el cerámico o porcelanato, se desprenda por X motivo, el material no caiga y pueda ocasionar algún daño, ¿no? grave a alguna persona que pueda estar transitando por ahí. Esa es la función de este tipo de anclajes. Aquí les muestro un poco la gama de productos, todos los pegamentos que manejamos a la actualidad, pegamentos vigentes, así también nuestras fraguas, ¿sí? 4 tipos de fraguas. Bueno, estamos manejando a la actualidad 8, 9 productos en cuanto a la línea de pegamentos. Siguiente, un punto importante, ¿cómo elegir el pegamento adecuado? ¿Cómo elegir o seleccionar el pegamento adecuado? Eso va a ir en función a 3 preguntas importantes. La primera de ellas es ¿qué cosa vamos a enchapar? ¿Sí? Tenemos que tener claro si va a ser un cerámico o porcelanato. 2, ¿en dónde se va a enchapar?
Si el revestimiento va a ser en una fachada, va a ser en interior, sala, comedor, dormitorio, va a ser diferente, ¿no? El comportamiento que tenga este material a que se instale pues en una piscina, en una azotea, tal vez en una fachada misma. ¿Ok? Tercera pregunta sería sobre qué vamos a revestir. Aquí vienen varios puntos importantes. Uno de ellos son los soportes nuevos, que podrían ser las paredes tarrajeadas, como ya lo explicamos, los pisos existentes y el drive. Teniendo en claro estas tres preguntas, podemos elegir, ¿no?, el adhesivo, el pegamento adecuado, de acuerdo al uso y a la función que va a tener el material. Entonces, para definir un poco más el tema de los materiales, vamos a mostrarles aquí un poco la diferencia, ¿no?, que tiene, por ejemplo, el cerámico versus un porcelánico y un porcelanato. La diferencia más relevante en este caso vendría a ser el grado de absorción. Notamos nosotros en la primera imagen que el cerámico pues es un elemento bastante absorbente. Si lo comparamos, por ejemplo, con el porcelanato, vamos a notar que el porcelanato es un elemento, es un material con muy baja capacidad absorbente, ¿sí? Solamente llegando al 0.5 o al 1% en capacidad absorbente. Quiere decir que el porcelanato versus el cerámico tiene un comportamiento casi como un vidrio, no nos va a absorber nada de agua, por ende no nos va a absorber tampoco, ¿sí?, el pegamento. Entonces allí se va a generar unos anclajes diferentes. Por ejemplo, en el caso del cerámico, el cerámico al ser poroso, ya lo vimos, la porosidad va a permitir de que el pegamento pueda ingresar y de esa manera se genere un anclaje mecánico por contacto, por absorción, ¿ok? Mientras que un porcelanato, al no tener absorción, porosidad, pega, entra en contacto, trabajan los polímeros, los químicos del pegamento y se va a generar este tipo de anclaje químico, ¿ok? Esa es la diferencia en estos dos tipos de materiales que se tiene que tener en cuenta. Bien, pasamos con los datos, algunos datos importantes sobre el pegamento. La primera de ellas sería la dosificación. ¿Con cuánto de agua debe ser preparado una bolsa de 25 kilogramos? ¿No? La dosificación es de 6 a 6.5 litros por cada bolsa de pegamento. Esto no varía, ¿sí? La cantidad de agua es la misma para nuestro pegamento interiores y es la misma para nuestro pegamento super blanco flexible o blanco extra fuerte. Punto 2 sería el rendimiento, otra de las características o de los datos que siempre hacen las consultas. Y el rendimiento es variable, señores. El rendimiento va a ir en función a cuán nivelado esté mi piso o pared. Si tengo mucho desnivel, el rendimiento reducirá. También va a ir en función un poco al tamaño del raspín, ¿sí?, y al tamaño de la pieza o el porcelanato. Mientras un formato sea más grande, el rendimiento también reduce, ya que aquí aplica un concepto que es la técnica de doble encolado, muy conocido ya, ¿no? No solamente tengo que aplicar en el soporte, sino también en la pieza cerámica. Entonces, al aplicar en la pieza cerámica, voy a reducir un porcentaje el rendimiento del pegamento, ¿sí?, para poder coberturar mejor el contacto o el área del porcelanato para una mejor adherencia. Vamos a pasar aquí a los tiempos de vida, punto importantísimo también, tiempos de vida del pegamento. Existen 3 tiempos de vida. El primer tiempo de vida viene a ser el empaque sellado, el pegamento, ¿no?, en su bolsa original, tiene una vigencia de 12 meses, un año, en buenas condiciones, ¿ok? Segundo tiempo de vida vendría a ser el pegamento ya preparado, ¿sí? El pegamento preparado en el recipiente, en el balde, en la carbonera, en lo que fuera, tiene un rango o un tiempo de vida de 2 a 3 horas, ¿sí? Tiempo suficiente para poder culminar una bolsa de 25 kilogramos. Y tercer tiempo de vida. Pasamos al tercer tiempo de vida, que vendría a ser el tiempo abierto, ¿sí? Este concepto es sencillo, señores.
El pegamento ya cuando es extendido, como vemos aquí en la imagen, cuando ya es aplicado con la herramienta, con el raspín sobre el piso o pared, comienza a correr un tiempo de vida del pegamento. Ya no será pues 2 horas, ¿sí? Ya no será 3 horas, sino se reduce desde los 10 a 40 minutos. Esto va a depender del tipo de pegamento que estemos usando, ¿sí? ¿Cómo podemos verificar si ya venció el tiempo abierto? Muy sencillo, como vemos aquí. Simplemente al tacto, colocamos el dedo. Si el pegamento ya no humedece, quiere decir que el pegamento superficialmente ya habrá fraguado, ya habrá secado. En ese estado el pegamento ya no puede ser usado, ¿sí? Es una de las condiciones que, por ejemplo, ya se tiene que controlar en el proceso de instalación. Punto importantísimo para tenerlo en cuenta. Bien, pasamos a la siguiente lámina. Aquí algunas de las herramientas que se utilizan para este tipo de trabajos. Creemos nosotros, desde la parte técnica, que una de las herramientas más relevantes a la actualidad vendrían a ser los mezcladores, ¿no? Que nos van a permitir tener una pasta más homogénea, libre de grumos, y que nos va a permitir también usar la cantidad de agua que especificamos. Siguiente, vamos a ver un poco el proceso de instalación, una parte que siempre mostramos de cuál es el procedimiento correcto. Viendo las dos primeras imágenes, ¿sí? Aquí la práctica que se hizo es colocar 2 vidrios, ¿sí? Pero 2 vidrios con una técnica que no es la correcta, que es una de las más usuales, ¿no? Raspinear o peinar en forma circular, ¿sí? Este tipo de procedimiento o técnica lo que nos ocasiona, ¿sí? Es que siempre quede aire atrapado en las juntas, por la intersección de estas mismas, ¿sí? Mientras que si vemos, ¿no?, la siguiente imagen que estoy señalando, cuando peinamos, raspineamos en un solo sentido, ¿sí?, vamos a tener más probabilidad de que el pegamento se expanda en toda la pieza cerámica y no tengamos aire atrapado por ningún lado del material, ¿sí? Vemos un poco la diferencia, ¿no? Vacíos por este sector y en la correcta instalación 0 burbujas o 0 aire atrapado. Aquí un poco de lo mismo, ya con el material instalado, mayor capacidad resistente también al impacto, mientras que de forma circular o en puntos el material o la baldosa no va a tener buen comportamiento. Vamos a ver algunos pequeños errores, por ejemplo, un poco identificando las primeras pautas que les mencionamos. ¿Qué error podemos observar en este proceso de revestimiento? Por ejemplo, aquí el trabajo que está realizando el operario, todo está correcto, pero el detalle importante aquí es que no se está teniendo en cuenta el tiempo abierto del pegamento. Quiere decir que se ha extendido o ha extendido demasiada área con el pegamento. Lo que va a pasar acá es que va a culminar la primera fila de los cerámicos, va a iniciar la segunda hilada, la segunda fila, y este pequeño sector, ¿no?, que estamos señalando aquí, superficialmente el pegamento ya habrá secado un porcentaje. Entonces la adherencia que se genera en este sector va a ser muy diferente a la adherencia que se está generando en estos primeros cerámicos. Entonces veamos un poco, ¿no?, la diferencia o la consecuencia, ¿no?, que puede traer no controlar este tiempo de vida del pegamento. Aquí otros procedimientos también en cuanto a la técnica de instalación, ¿no? Vemos, por ejemplo, que no se raspineó o peinó en el sentido correcto, sino se hizo de forma circular, no en un solo sentido. Aquí vemos otro tipo de prácticas también que se hacen cuando se colocan pues materiales en pared, ¿no? Se cree de que al ser en pared, al no generarse tránsito, carga, podríamos colocar el pegamento en puntos, lo cual es un error también, ¿no? Se tiene que cumplir con el mismo procedimiento que se tiene en cuenta para los enchapados en piso. Aquí otro detalle importante también con los formatos grandes, ¿no?
la cantidad excesiva de pegamento, la técnica de colocación, la nivelación, ¿no? Muchos desniveles también trae problemas de vacíos o cajoneos. Aquí otro tipo de patologías, por ejemplo, también consecuencias de la instalación de porcelanatos en alturas sin tener en cuenta los anclajes mecánicos, ¿no? Ante una falla por movimiento sísmico o tratamiento de juntos podría, ¿no?, desprenderse un material de una altura considerable, ¿no? Como vemos aquí, por ejemplo, ¿no? El piso 3, altura aproximada 7, 8 metros, ¿no? La solución, una de las soluciones que les mencionamos, era los anclajes mecánicos. Bien. Aquí otro tipo de patología vendría a ser el tema de los revestimientos sobre superficies con recubrimiento de pintura, ¿sí? Uno de los motivos también donde más errores se cometen, ¿no? Enchapar sobre paredes con pintura. Vamos a continuar aquí con los tipos de junta, ¿sí? Tipos de junta. Existen tres tipos de junta. La junta entre cerámico, juntas perimetrales y juntas de dilatación. Vamos a revisar ahora el tema de las juntas entre cerámicos, ¿no? Las juntas entre cerámicos, ¿sí?, lo especifica o lo va a determinar siempre, en todos los casos, el fabricante de piso, ¿okay? El fabricante de cerámico, el fabricante de porcelanato, es quien determina la medida mínima de junta que debe utilizarse para este tipo de material. ¿Cuál es la función de este tipo de juntas? Básicamente va a ser absorber, ¿no?, las deformaciones que de por sí los elementos o las piezas tienen. Tiene una funcionalidad, tiene un tema estético, pero lo que se tiene que respetar es lo que especifica o indica el fabricante del material. Aquí tenemos la junta de dilatación. La junta de dilatación ya viene a ser un diseño, un cálculo, cuando nosotros o cuando se ejecuta grandes áreas de revestimiento. Es decir, si tenemos un área mayor a 20, 30 metros cuadrados, ya es necesario diseñar una junta de dilatación. Esa junta de dilatación, como podemos ver, observar, es una junta de mayor dimensión, mayor tamaño, que ya no puede ser sellado con fragua, sino debe ser sellado con un material elástico, ¿sí?, un material más flexible. Aquí vemos, por ejemplo, un detalle importante, ¿no? Existe una junta de dilatación, sin embargo, se hizo el revestimiento o el enchapado sobre la junta de dilatación. Entonces, aquí la problemática o lo que va a suceder es que la junta va a tener un comportamiento diferenciado con el porcelanato y vamos a tener ruptura, ¿no?, en el tiempo del material que está sobre la junta. Aquí un cuadro más o menos del cálculo aproximado para la junta de dilatación. ¿Sí? A cada 25 metros cuadrados en interiores debemos diseñar una junta de dilatación. Cuando se trata de juntas de dilatación en exterior o revestimientos en exterior, a cada 15-16 metros cuadrados aproximadamente. Y cuando tengamos espacios reducidos como pasadizos en departamentos, en edificaciones, a cada 5 metros cuadrados aproximadamente, o 5 metros lineales, podemos generar una junta de dilatación.